Sobre fin de año se reglamentó la Ley de Garantías para la Primera Infancia, la conocida, denominada Ley Lustenberg, que tuvo un apoyo de todos los partidos políticos. La pobreza infantil y la primera infancia ha sido y es una de las banderas que levanta este gobierno. ¿Qué pasa, por ejemplo, también con la salud mental? ¿Qué se puede esperar en este periodo? ¿Qué pasa con la falta de medicamentos? Con los tiempos de espera también en la salud. Este será uno de los temas de esta noche. Volvimos una noche, estrenamos hoy la quinta temporada. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Estamos en vivo en este lunes 9 de febrero, iniciando el programa, iniciando la quinta temporada de Lado B. Es un gusto recibirlos. Será un gusto además acompañarlos a lo largo de este año, analizando la actualidad, todo lo que pasa en nuestro país. Y hoy ponemos el foco en la salud, recibiendo a la ministra precisamente de esa cartera, la doctora Cristina Lustenberg. ¿Cómo andas, Cristina? Bienvenida. Buenas tardes y gracias a ustedes y a todo el equipo que hoy retomando este primer programa del año 2026, así que siempre es un gusto la audiencia de todo este programa que tienen ustedes con unos televidentes que son muy fieles en Lado B. Bueno, muchas gracias, Cristina. Están también Mariana Contreras y Daniel Buquet, ya los vamos a incorporar a la charla. Decía recién en la introducción, ¿no? Se reglamentó la ley de la que venías trabajando y se habló muchísimo, ¿no? En este último tiempo, con el apoyo de todos los partidos políticos, bajo ese paraguas del gobierno que mira a la primera infancia y a la pobreza infantil. ¿Qué impacto va a tener esta ley? Y bueno, nosotros entendemos que primero era importante la reglamentación de la ley porque es lo que la materializa en que se haga efectivo, ¿no? Porque la ley, ustedes saben que fue votada en la última sesión de la administración del gobierno anterior, en septiembre del año 2024. El año pasado trabajamos de diversas instituciones para llegar a la reglamentación. Fue el presupuesto en el medio, también ahí en el presupuesto hay contemplado un aumento para acciones y políticas públicas dirigidas a primera infancia, como transferencias u otras políticas públicas en cada uno de los incisos. En salud es una de las prioridades, en el Ministerio, nace en el Ministerio de Desarrollo Social, pero reglamentar la ley era importante. Sobre fin de año logramos ese consenso de cómo conformar y cómo darle una reglamentación que la haga funcional, que no sea más de lo mismo. La ley no va a resolver todos los problemas que tiene la infancia y la adolescencia en el país, pero comienza a organizar, a poner foco, a ordenarnos a las instituciones que tenemos que ser parte, desde ese gabinete, desde la unidad de coordinación, después del otro espacio que le da prioridad a las situaciones de emergencia y de transitoriedad, porque realmente hay situaciones que no pueden esperar, a veces que las instituciones de por sí las resuelvan, que son complejas. Por ejemplo, ¿cuáles decís? Y estamos hablando de algunas disposiciones del Poder Judicial, estamos hablando disposiciones que ponen en riesgo la vida, a veces hablo desde mi visión de salud, a veces el sector salud interviene un recién nacido con una cardiopatía congénita severa, con patologías que son enfermedades que son severas, y cuando ese bebé, ese niño se va recuperando, la familia se reintegra a lugares
donde son de emergencia habitacional, donde ese niño pone en riesgo de nuevo su vida o vuelve a reingresar en condiciones de mucha gravedad. Entonces, como te decía, la ley que también incorpora el Consejo Consultivo, donde está la sociedad civil, le da como un marco de ordenarnos a las instituciones, pero desde las necesidades que tienen las familias y los niños y adolescentes, porque la ley ordena, y no a veces como lo que a veces nos pasa dentro del Estado uruguayo, que estamos muy fragmentados. Bueno, ese es un punto clave, porque a veces la descoordinación que hay entre los actores importantes, porque cuando hablamos de pobreza infantil y primera infancia, ni que hablar que la salud, la educación, la seguridad, la vivienda, el deporte, hay un montón de actores allí. Los cuidados. ¿Vos creés que esto se puede llegar a coordinar de una vez? Porque muchas veces las fallas del Estado, del sistema, pasan por una descoordinación. Sí, yo creo que nosotros justo la semana pasada estuvimos reunidos con el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. El presidente se comprometió estos días a convocar, ahora volviendo de cómo vino de China, el gabinete, conformar la unidad de coordinación, que también ahí es importante. El gabinete lo coordina el Ministerio de Desarrollo Social. En la unidad de coordinación está incluido el Ministerio de Economía y Finanzas y la OPP, porque realmente nosotros entendemos que la asignación presupuestal es importante, y después el diseño, como tú decías, que también podemos tener las instituciones, que muchas veces funcionamos de forma fragmentada. Esta ley no es una ley hecha desde la niñología, es una ley hecha desde las características que tienen las familias en el Uruguay. Algunas tienen necesidades claras de vivienda, necesidades de incorporación, muchas mujeres al sistema de trabajo. Tiene que tener un fortalecimiento de lo que es el sistema de cuidados, fortalecimiento de familias que a veces pierden la capacidad de cuidar por no tener una fortaleza desde el Estado en el área de salud mental, u otra cantidad de determinantes que incluyen en ese fortalecimiento. Entonces, por eso es importante que esté el INAU, que estemos todas las instituciones, pero que se conforme esa estrategia nacional desde las características que tienen las familias, y después se acompañe de mucha gestión, incorpora también el rol que tienen los gobiernos departamentales, porque ustedes saben que el Uruguay tiene un problema grave con respecto a la infancia y a la adolescencia, y después cada departamento tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, eso nos parece que es crucial. Lo hemos conversado mucho con Pablo Cayani desde la ANEP, con cada uno de los que están implicados, con el ministro de Economía y Finanzas. Creo que nos va a ordenar, y ojalá podamos dar sin nada de soberbia, porque las cosas no se resuelven de un día para otro, pero la verdad que la situación de la infancia en el Uruguay, de la adolescencia, de las características que tienen las familias, sobre todo las familias más vulnerables, pero también las familias, acá hay mujeres trabajadoras, y saben esas familias también la carga de cuidados, los costos que significa para una persona cuando decide tener hijos, lo que significa. Entonces, lo que nos obliga como Estado a reorganizar todo ese funcionamiento desde las necesidades que tienen las familias y que inciden directamente en el desarrollo y las oportunidades que puedan tener los niños y adolescentes en nuestro país. ¿Y considerás que se cuenta con los recursos económicos necesarios como para atender esta área tan sensible? Y yo creo que nunca es como en salud, nunca es lo adecuado. Siempre nos van a faltar recursos, pero creo que en la medida que, como les digo, está en la unidad, obliga a la ley a etiquetar lo que se llaman las partidas presupuestales, que a veces quedan disimuladas, invisibilizadas, se ejecutan en otra área, en lo que tiene que ver en los hogares donde hay niños, niñas, adolescentes. Nos obliga a los sistemas de información. Miren, otras veces, nosotros ya ahora desde el Ministerio de Salud Pública estamos por primera vez dando un paso cualitativo, cruzando nuestros sistemas de información. El Ministerio de Desarrollo Social tiene en tiempo real la situación de las mujeres que están cursando el embarazo para poder tomar decisiones oportunas. Estamos tratando de hacer, lo que tenemos que hacer es que en el Uruguay no puede ser que tengamos tan pocos niños, tan pocos adolescentes, y no nos anticipemos. Y cuando suceden situaciones, fíjense que con la ANEP el año pasado
fuimos a ubicar a 65.000 niños que no tenían los cuidados o controles de salud al día, muchos desvinculados de ambos sistemas, y eso nos permitió, de los 110.000 que teníamos identificados, 65.000 los logramos ubicar y acompañar. Mariana Contreras, ¿qué dice? ¿Cómo andás? Andás bien, muy bien. Bienvenida. Te iba a decir feliz año, pero queda raro decir feliz año Sí, un 9 de igual febrero. feliz Pero año. aprovecho también para recordarle a los televidentes que tenemos a Mariana, a Daniel, y también vamos a tener al resto de los compañeros a lo largo de la semana. Mantenemos el equipo del lado B, obviamente. Perfecto. ¿no? El equipo que gana no se toca. Totalmente. Mariana, te escuchamos. Cristina, es ineludible hablar contigo del tema salud mental, ¿no? Que es como uno de los grandes temas. Y yo quería preguntarte cuál es lo que tranca la posibilidad del acceso a terapias de una forma más masiva, digamos, ¿no? Porque uno tiende a compararlo con otros problemas de salud. Quiero decir, si vos tenés una sociedad con problemas de hipertensión, habilitás políticas como sacar la sal de las mesas en los restaurantes, te toman la presión cada vez que vas al médico general, ¿no? O sea, hay un control, un seguimiento de eso, tenés acceso al médico con relativa rapidez, o sea, hay como un cuidado ahí y una facilidad para atender eso que en los temas de salud mental sigue estando muy complicado. Yo hoy revisaba algunas cifras y el censo de psicólogos, que es del 2014, ya daba que hay en aquel año casi 10.000 psicólogos. Y la tasa de egreso de psicología es alta, quiere decir, 10 años después hay. ¿Sí? ¿No? Hay más. Entonces, ¿es un tema de plata? ¿Qué es lo que tranca para...? Mira, para nosotros en la campaña, y creo que de acuerdo, es como el tema más sentido por la ciudadanía. Basta que uno vea desde las cifras, pero su propia dinámica familiar, personal, amigos, y así lo vamos extendiendo en todos los círculos, la problemática que es la salud mental. Pero es la salud mental en el mundo. 1 de cada 4 personas en el mundo tiene dificultades o no tiene el derecho a la atención adecuada en la salud mental. Nosotros, cuando asumimos, es una de las prioridades que tiene el gobierno, junto con los tiempos de espera, el acceso a medicamentos, pero las políticas de infancia y adolescencia y la salud mental. Nosotros retomamos todo lo que tiene que ver artículos que faltaban reglamentar de la ley, pero como tú decís, el mayor desafío es generar el acceso real. Fíjate que en ACE solamente, la Administración de Servicios de Salud del Estado, cuando el 2 de abril asume el nuevo directorio, en ese momento había 30.000 consultas, 30.000 personas en espera de atención por equipos de salud mental. Solo en ACE. Solo en ACE. En el resto del sistema también. O sea, esto es, como tú decís, estamos hoy revisando cada una de las modalidades de atención. Ustedes saben que a partir del 2011, y que aparte mucha gente ni siquiera sabe también que dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud de las IAM hay algunas modalidades que se llaman el modo 1, 2 y 3 que pueden tener acceso con determinadas características. Nosotros lo queremos liberar. Estamos viendo hoy con Economía de la Salud que las personas no tengan restricción para acceder a los equipos de salud mental, ni por la edad, ni por determinadas características. Se acompaña a familias, por ejemplo, a los docentes, se priorizó en lo que se llama el modo 2, en las instituciones mutuales, se priorizó, por supuesto, hoy tenemos un plan fortalecimiento de acompañamiento a las personas que tuvieron un intento de autoeliminación. Eso hemos retomado y fortalecido los sistemas de información para que esas personas tengan acceso a psicoterapia, a que los costos y los tickets no sean un impedimento en el acceso. Y en el primer nivel de atención estamos haciendo una planificación y un abordaje para, como tú decís, incorporar más licenciados en psicología, no solamente en ACE, para que ese primer contacto, cualquier persona que sienta que precisa ese primer abordaje,
no tenga una limitación. Así que tenemos esa estrategia, va a ser una de las acciones que vamos a poder anunciar, espero, en el primer semestre de este año. ¿La idea es que se aplique en este semestre eso? Sí. En este primer semestre nosotros pusimos en acción lo que tiene que ver toda una estrategia y un plan de salud mental con una acción país donde se presentaron cientos de proyectos que ya tenían experiencia de trabajo comunitario con una financiación de 20 millones de pesos, que también se hizo un llamado que ya hoy tenemos en los 19 departamentos, se finalizó a fines de diciembre, coordinadores del área de salud mental, porque hay para ejecutar planes de salud mental a nivel departamental, porque no es lo mismo la realidad que puede tener el departamento de Río Negro, que fue el primer departamento donde en el 2023 se planificó ya un plan de salud mental, pero todos estos planes tienen que ser, como tú decís, dotadas de recursos. ¿Y hay recursos? Hay recursos. Hoy la limitante, entendemos que yo diría que para la mitad de las cosas que tenemos que hacer tenemos una asignación de recursos. Después hay que generar, estamos en una planificación de generar dispositivos de atención, porque quien tiene un consumo problemático de sustancias requiere determinados dispositivos. Precisamos todo lo que la ley también promueve de la desinstitucionalización, casas de breve estadía, casas de medio camino. O sea, hay que generar todo lo que sea, pero lo claro es que es una prioridad, que tenemos dificultades. Yo no sé, es algo complejo, que no se resuelve de un día para otro, pero sí es una prioridad muy clara, Mariana, del gobierno. Estamos haciendo algunas acciones de salud, por ejemplo, de fortalecer esa atención comunitaria con médicos generalistas, con médicos con formación familiar y comunitaria, con licenciados en psicología, con licenciados en trabajo social, que es un recurso humano. Va a haber llamados para fortalecer esos equipos. Estamos liberando un poco lo que es la medicación también, que cuando un paciente tiene, por ejemplo, está en tratamiento por una depresión, pongamos el ejemplo, no tenga que ir siempre, si no tiene, pueda ser seguido por un equipo del primer nivel de atención. Ya comenzamos capacitaciones para médicos generalistas y con médicos con formación familiar y comunitaria. Enfermería, que nosotros conformamos este año por primera vez una dirección de enfermería, porque es otro recurso que en el Uruguay tenemos mucha inequidad entre los profesionales que somos médicos y los licenciados, o las licenciadas, porque la mayoría son mujeres, y auxiliares de enfermería, y en todos los países, cuando la relación es inversa, incide directamente en la calidad de atención, pero enfermería tiene en su formación universitaria un programa, un posgrado de salud mental. Entonces estamos haciendo todo eso para incorporar y fortalecer equipos que sean esa primera puerta de entrada, porque tenemos dificultades. Y perdóname, Will, pero hay en este problema, digamos, ¿Sí? de alguna manera juega lo que juega en otras especialidades médicas, que la atención particular, digamos, Claro. Bueno, tiene un costo, o sea, hablando claro, los psicólogos ganan de una manera si atienden particular y seguramente ganen de otra atendiendo en las mutualistas y en ACE. ¿Ese problema juega a la hora de resolver? Juega, sobre todo en la especialidad de psiquiatría. Nosotros, tanto de adultos como de niños, de hecho son de las especialidades donde tenemos más tiempo de espera, junto con oftalmología, dermatología, urología, pero como tú decías, incide. Nosotros hemos generado un equipo en el Ministerio de Salud Pública que dialoga y está trabajando con la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría, viendo los cargos cuando se hacen los llamados en ACE, porque en una etapa tuvimos 13 llamados y la mayoría descubiertos, de acuerdo, sí, como tú decís, a veces en el tema de salud mental nosotros estamos buscando salidas alternativas para que los recursos humanos trabajar, porque no solo pasa en ACE. Miren, el Hospital Vilar de Bo tiene las guardias descubiertas de 20 a 8 todos los sábados.
El Hospital Maciel tiene también 28 cantidad de días descubierto, y así les podría seguir mencionando dificultades que hay, pero también a las instituciones de asistencia médica colectiva se les dificulta encontrar disponibilidad de esta especialidad, tiempos de demora también excesivamente altos en el sector mutual, y no puede ser que la lógica del que pueda pagar una consulta particular tenga acceso a tener una atención por esta especialidad y un acompañamiento psicoterapéutico adecuado. Entonces nosotros estamos dialogando mucho, mejorando cuáles son los llamados, y yo quizás le he dado lugar a otros integrantes de mi gabinete para este diálogo, porque entiendo de qué es las áreas más desafiantes que tenemos, que la gente no puede esperar. Y yo espero que en marzo podamos resolver áreas que tenemos descubiertas, y si no, paulatinamente iremos tomando otras decisiones. La cátedra de la Facultad de Medicina, con la profesora correspondiente, ha tenido una muy buena disponibilidad, dialogando con la doctora Fernanda Nosar, que es la directora general de la Salud del Ministerio de Salud Pública, la doctora Zaida Arteta y el equipo del Ministerio de Salud Pública, con el decano de la Facultad de Medicina. También trabajamos mucho con la Facultad de Psicología, pero yo creo que este año tenemos que resolver de alguna manera las dificultades que tenemos en este recurso, pero como tú decías, juega, porque hay disciplinas que tenemos algunas dificultades en la formación de recursos humanos, que hay que liberarlas con la universidad, respetando la independencia y la autonomía que tiene la Universidad de la República, pero como ministra, mientras que tenga esta responsabilidad, me siento muy responsable del no acceso a las personas en diferentes disciplinas, pero sobre todo en el área de salud mental. Entonces, como ministra, haremos lo imposible por que la gente, esta no sea una limitante. Entonces lo hemos conversado. Yo una vez hice un planteo público que quizás se ofendieron mis colegas en función de la solución que sí quiero que tenga este problema, y que creo que los recursos humanos son lo más calificado que pueda tener nuestro país, pero la gente no puede ser rehén de que no logramos cubrir las guardias ni la atención adecuada, y no lograr un modelo que estamos buscando, sí, que tiene que ser comunitario, como tú decís, con muchos licenciados en psicología que creo que son cruciales, pero después también hay un cuello de botella que precisamos esta disciplina para resolver situaciones que son más complejas. Entonces estamos en eso, pero con el claro compromiso de resolverlo, dialogando, buscando las mejores soluciones, las que son presupuestales, pero creo que también en algún momento, ojalá, no tengamos que tomar otras decisiones, porque lo que sí no podemos es seguir teniendo estas dificultades en el acceso para las personas. Tenemos un politólogo aquí, en el living, ¿Sí? que es el señor Daniel ¿Cómo no? Buquet. ¿Cómo anda, Daniel Buquet? ¿Anda bien? Muy bien, muy contento de Feliz año para retornar. vos también. Bueno, igualmente. Y bueno, hoy nos vas a aportar tu mirada política sobre el tema de salud. A ver, Bueno, no sé si mirada, pero siento curiosidad. Me gustaría sacarla del ministerio y de la temática de salud, Bueno. porque Cristina Luttenberg es líder de uno de los grupos que integra el Frente Amplio, el Grupo PAR, un grupo nuevo, relativamente nuevo, digamos. Y nos juntamos con el abrazo. Ahí fuimos chiquitos, Bueno, de chiquitos, nos juntamos un poquito. Es que ahí yo quería justamente saber esto, porque ahí está el otro grupo IR, se formó el abrazo. No me queda claro hasta qué punto el ingreso formal al Frente Amplio se logró, porque hubo un primer proceso de junta de firmas. Y justamente yo me pregunto cómo compatibilizás el liderazgo, porque de alguna manera ese grupo nace en función de tu persona, tu figura, tu liderazgo, con una tarea tan acuciante como la del ministerio, y si la construcción política no se va, bueno, abandonando, diluyendo, o quedó en manos de otras personas. Contame, porque tengo curiosidad. Sí, no, Daniel, nosotros, como tú decías, conformamos PAR primero en el año 2017,
fines del 2017, inicios del 2018. Para la elección anterior, en los años anteriores cuando fui diputada electa, ahí fuimos primero haciendo un proceso para ingresar al Frente Amplio. Eso nos llevaba mucho tiempo, estábamos en el tema de juntar firmas para el proceso de la LUC, ¿se acuerdan? Me generaba una contradicción colectiva a todos de estar nosotros con esa propuesta y a las personas, cuando le pedíamos firmar, por ejemplo, con firmas de la LUC, le decía firmar para ingresar al Frente Amplio. La gente empezó a decir, ¿cómo ustedes no están en el Frente Amplio? Usted es diputada electa. Entonces era una discusión que se nos alejaba del objetivo más importante que entendíamos en ese momento. Estamos hablando que era 2020, 2021 y esa coyuntura. Entonces ahí ya teníamos una afinidad con los compañeras y compañeras del IR, con compañeras y compañeras del FEM, y después cantidad de independientes. Nosotros tenemos cantidad de gente que hoy forma parte del Abrazo y no está afiliada ni a PAR, ni al FEM, ni al Frente Movimiento, ni al IR, sino que se sienten independientes, que quieren tener una determinada participación política y también forman parte, lo que decimos los independientes del Abrazo. Ahí nosotros nos presentamos en la elección anterior. Hoy diputado que tenemos electo es Alejandro Zavala, con Melissa que nos conforman la diputación, y Patricia Kramer en el Senado. Y para nosotros es una prioridad la construcción política. Tenemos un grupo de compañeros que le dan sostén. De hecho, ahora el sábado 21, 22, no sé, de febrero, estoy un poco perdida acá con las fechas, tenemos plenario, 21. tenemos, 21, 21, porque ahí va. El 20 es viernes, me pusieron un examen de teoría de juego el viernes de la semana del carnaval. Bueno, ahí. Sábado 21. Sábado 21 tenemos un plenario del Abrazo, tenemos diferentes espacios, unidades temáticas de diferentes áreas. Tenemos una organización de un secretariado. Cada una de las organizaciones políticas tienen su propia organización, pero cada vez más confluimos a un secretariado conjunto del Abrazo. Hay un proceso de fusión en torno al Abrazo como organización. Y creo que paulatinamente, sí, viste que siempre pasa que cuando uno tiene un sector, el logo, la historia, pero eso ya lo trabajamos mucho en la elección anterior, que la verdad que nos sentíamos todos partes de esa construcción que hicimos en el Abrazo, y hoy le estamos dando mucho sostén. Hay un ámbito de compañeros que tenemos representación ediles a nivel de diferentes niveles de gobierno, tenemos espacios en cantidad de lugares del interior. Y bueno, y tengo compañeros que son los que hacen ese trabajo de darle sostén, porque también entiendo que si bien puedo formar parte de compañeras y compañeros que le demos liderazgo y nos interesa la construcción política, hoy mi responsabilidad más grande está vinculada a lo que decía Mariana, ¿no? A resolver los temas pendientes, los temas acuciantes. Yo este fin de semana que fuimos a Juan Lacase al acto por los 55 años de Frente Amplio. También estuve muy pendiente de situaciones que se dan en salud, que hay todos los días, que para las personas nada más y nada menos que es la vida, cursar un problema grave de enfermedad. Entonces, no, esa es mi responsabilidad, que me genera mucha responsabilidad con cada persona, pero están como conectados también las dos cosas que preguntaban Mariana y Daniel, ¿no? O sea, la responsabilidad, el cargo que tenés, obviamente, como ministra, y la política, ¿no? De hecho, también las últimas encuestas señalan que sos la ministra que tiene mayor nivel de aprobación. ¿Cómo lo tomás eso vos, desde la responsabilidad que tenés hoy en día? Y bueno, pienso que esto es día a día. Veré la evaluación que tengo como al final. Entonces, me genera, a ver, quizás no quiero ser nunca desagradecida de esas personas que valoran el trabajo, pero a mí yo tengo un exceso de responsabilidad, una autocrítica autoflagelante, no sé si es el término que lo puedo decir de una manera. Entonces hay que hacer tanto, y recién llevamos
va a ser un año de gobierno, este año, a partir de este año que vamos a poder empezar a ejecutar el presupuesto, a rendir cuentas. En este año, miren, nosotros que encontramos un Ministerio de Salud Pública con dificultades presupuestales, bueno, los años de transición son complejos. Yo estoy hace mucho tiempo, quizás en lugares de responsabilidad, no de ministra, pero bueno, en otros lugares de responsabilidad, y siempre las transiciones son complejas. Pero logramos avanzar, hicimos una planificación de 10 prioridades donde están centradas en las personas. El Sistema Nacional Integrado de Salud va a entrar en 20 años desde que se diseñó y tenemos que dar saltos cualitativos. Con ese ejemplo que decía Mariana, por ejemplo, en salud mental, que tenemos dificultades en las prestaciones. Miren, desde el 2018 tenemos casi 300 prestaciones entre procedimientos y medicamentos, que lo que se llama incorporación en el catálogo de prestaciones, el PIAS y el FTM, que tenemos de atraso. Nosotros logramos ya este año, en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, incorporar desde la cirugía laparoscópica para la apendicectomía, los anticoagulantes orales, medicamentos de uso frecuente. Si hay televidentes viéndolo, fíjense que se usa para la prevención de la trombosis venosa profundas, en pacientes que tienen una fibrilación auricular y tienen riesgo de un accidente cerebrovascular. Bueno, se cobraban tickets entre 6.500 y 12.000 pesos en medicamentos que son de uso frecuente. Hoy esos medicamentos se pasaron a cobrar desde diciembre 250 pesos. Incluimos los cardiodefibriladores que para que uno se lo coloquen, tenías que tener una muerte súbita, la posibilidad que te reanimen, y ahí la indicación. Hoy cualquier cardiólogo que indique a un paciente que tiene que tener por una arritmia o algún trastorno cardiovascular el uso de un cardiodefibrilador, hoy se le otorga por el Fondo Nacional de Recursos. La vacuna antimeningocóxica también, que era una recomendación de la Comisión Asesora de Vacunas, una enfermedad quizás no tan frecuente, pero cuando se da, es lo que a veces conocemos en la expresión peor como pediatra, el púrpura, las personas lo conocen. Bueno, eso logramos incorporarla en ya nuestro programa gratuito de vacunación, la vacunación para las mujeres que cursan el embarazo, que protegen a ese recién nacidos del sincicial respiratorio. O sea, hemos dado pasos ya de incorporar y que la gente sienta que el sistema tiene cosas para mejorar, pero estamos encaminados a eso. O sea, entonces tenemos muchos desafíos para que la gente ojalá evalúe que el sistema de salud mejoró con mayor acceso, con un sistema de salud que lo hablo mucho con los equipos de salud. Yo no concibo el ejercicio de la atención a la salud con un perfil humano, de ponernos siempre en el lugar del otro. Hace falta eso, ¿no? Eso falta. Lo trabajamos mucho y es una de las prioridades. Yo entiendo que las condiciones laborales también hacen mucho a ese ejercicio, pero las personas, cuando transitan una situación vinculada a afectación del área de la salud, un familiar, un amigo, un vecino o una persona que no tenga un vínculo, uno lo tiene. A veces me dicen, Cristina, sos ministra, no puedes encargarte, como este fin de semana, de situaciones uno a uno. Bueno, para mí, si bien tengo todo un equipo, personas que ayudan y la responsabilidad es colectiva, el uno a uno para esa persona es el 100%, y si tomo conocimiento y está a mi alcance, activo el sistema de salud para que resuelva. De hecho, entiendo que vos lo que decís es que la encuesta que vale va a ser la última, al final del periodo. Yo creo esa es la que tiene valor, esa es la que apuntás vos. Bueno, y te lo conecto con esto. Apunto a eso porque creo que nos falta mucho. Es un estímulo porque, les digo, hemos trabajado mucho este año, nos hemos recorrido los 19 departamentos, ahora empezamos a recorrer localidades, queremos que el sistema se complemente. Cualquier persona que vive al norte del Río Negro sabe las dificultades que a veces tiene para acceder. Tenemos indicadores que cuando los desagregamos, vemos las desigualdades en el diagnóstico de las enfermedades oncológicas.
tenemos grandes desigualdades y la desigualdad, y quiero decirlo claro porque, bueno, la audiencia de ustedes es bastante, entiende lo que estamos hablando, pero nunca es igualar para abajo. La desigualdad es algo que nos tiene que doler cuando una persona no accede y regula el mercado y el que puede pagar tiene acceso. Entonces, eso es de los desafíos de que mejoremos todo lo que tiene que ver en la calidad, el acceso y con un perfil que realmente sea mucho más humanista. Bueno, tengo que ir terminando. Te iba a preguntar por el 2029, pero... Ah, no. Tengo una formación, Daniel, acá como politólogo también muy biologicista de mi vida. Voy día a día. Pero viste que la política... Viste que el Uruguay es muy particular porque asume un gobierno el Sí, 1 de de marzo verdad. y el 2 de marzo ya hay gente pensando bueno, en la próxima e incluso se escuchan nombres. Yo escuché el tuyo. Cuando a mí me pasó que yo tenía un perfil muy técnico y hasta después me incorporé la primera vez, fue el expresidente Mujica y también el expresidente Tabaré Vázquez influyeron mucho quizás en que diera ese paso. Pero esto me cuesta. Un ex senador me dijo un día, Cristina, tu cabeza es muy técnica y cuando uno le eligen ya tiene que pensar desde el primer día en la reelección, y tú como politólogo lo sabes, bueno, a mí me cuesta mucho porque hoy mi desafío es día a día, es mejorar el sistema de salud. Cumplí 60 años, no sé, digo, tengo esa cosa de que la vida en la medicina uno la vive de una forma a veces que pienso vivir muchos años, lo digo así, pero ojalá. Pero hoy mi responsabilidad más grande es en eso, es lo que me marcaba Mariana, es en mejorar la atención, el acceso, la calidad de vida de la gente y construir, sí, creo mucho en la política, en ojalá ese descreimiento que hoy sentimos los uruguayos y que en el mundo, porque hay un análisis que, bueno, yo no tengo la formación que tenés tú, Daniel, pero a veces cuando la gente me dice, Cristina, ¿por qué tú con una vocación? Yo quiero ser pediatra que tengo 5 o 6 años, me encanta el ejercicio de la medicina, a veces digo, ¿qué hago acá si yo en la atención diaria... ¿Extrañás eso un poco? Lo extraño, pero entiendo de que acá puedo hacer cosas por miles, tengo un gabinete y un equipo, sobre todo de mujeres y varones con mucha formación técnica y con ganas y con una administración de servicios de salud del Estado, trabajando mucho con los prestadores, sabiendo de que tenemos mucho por hacer y bueno, esa es mi responsabilidad. Y no le cerrás la puerta del 2029. Tengo que terminar. Día a día. Día a día. ¿Cuántas carpetas trajiste hoy? Y bueno, hoy tengo preparación, dice el lado B, preparé salud mental, no hablamos del proyecto Puente a Puente, bueno, se nos fue el que tiempo. La gente de Canelones sepa que ese hospital lo vamos a hacer y el lunes, mañana empieza ya una refracción de 8 policlínicas del departamento de Canelones. Bueno, preparé cantidad de cosas y bueno, no hablamos hoy de la varicela, de la delegación que fue a China, pero bueno, de las vacunas. Sacó un comunicado el Ministerio. Sacamos se para está que monitoreando. monitoreando. Hay un caso solo hasta ahora, ¿no? Sí, es cuidando la privacidad porque ya se hizo público, Bueno, porque si sí. no nosotros nunca hacemos referencia al caso índice. Hoy he hablado varias veces con el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, y se está haciendo la búsqueda, ya tomamos contacto con todas las personas que viajaron y viendo la situación. El equipo del Ministerio de Salud Pública y Epidemiología tiene mucha experiencia en el rastreo y la orientación de los casos y los contactos. Ministra Cristina Lustenberg, muchas gracias por venir a este primer programa, por preparar la entrevista. Agradecidos la audiencia y nosotros también, y hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes porque cada entrevista es como un examen que me parece que de la responsabilidad de la gente y ustedes como periodistas que sé que son muy exigentes. Bueno, aunque les parezca que quizás... Solo agradecidos, yo siempre lo marco. Preparo, estudio. Y porque es para la gente también, para que sepa lo que estamos hablando. Bueno, Gracias. gracias. Y que tengan buen año en la profundidad de los temas que trabajan. Igualmente. Hacemos pausa y hay mucho más lado B aquí en la pantalla televisiva. Segundo bloque del lado B, y qué contento que estamos que volvimos al aire. Hay mucho para compartir con ustedes a lo largo de esta temporada. Todo lo que ha pasado, Daniel Buquet, Mariana Contreras, en este enero, en lo que va de este año. Hay un montón de cosas para charlar. También a lo largo de esta semana vamos a ir comparando al resto de los compañeros en esta nueva temporada.
Aniversario del Frente Amplio. De hecho, ¿no? Recién lo mencionaba. Efectivamente. Cristina Luz. Sí, yo diría que en cierto modo fue el acontecimiento más relevante, político más relevante del fin de semana. En la celebración, porque el aniversario en realidad fue la semana pasada. Y bueno, además esta, en fin, celebración en Juan Lacase, con toda la movilización que implicó, la cobertura. No sé si los que no estaban en China fueron a Juan Lacase. Y bueno, interesante reflexionar con que vos tenés un partido en el gobierno que en su momento fue un partido nuevo, fue el partido que movió, desequilibró el sistema político uruguayo en el momento de su conformación y que hoy tiene 55 años. Muchos dicen, bueno, es otro partido tradicional, ¿no? Ya, partidos tradicionales son 3. Sin embargo, el Frente Amplio tiene, obviamente, sus peculiaridades. Y en este caso, otra vez, el desafío de tener como partido una cosa que el Frente Amplio mantiene de mucha vitalidad orgánica, ¿no? Los partidos tradicionales la han recuperado, la habían perdido. La nueva democracia los hizo, sobre todo la pérdida del gobierno, los hizo volver a buscar niveles de militancia, de vida orgánica, pero el Frente Amplio nunca perdió. Pero ¿qué pasa? Cuando está en el gobierno, los militantes del Frente Amplio esperan cosas que los gobiernos del Frente Amplio no siempre logran cumplir, ¿no? Y allí por un lado, la convocatoria se hizo bajo el rótulo del antiimperialismo, cosa que es más fácil, tiene poco costo, digamos, más allá de que con Trump todo es peligroso, pero claro, buscas un eslogan donde, bueno, los dirigentes del Frente Amplio, no necesariamente el gobierno, se sienten cómodos y hay como una unidad de visión desde la propia militancia, los sectores políticos. Pero apareció también este asunto en fin, los reclamos de la militancia, lo poco que hace al gobierno tibio. Creo que el propio Fernando Pereira hizo una alusión, cumpliendo un poco esta función rara que tiene la dirigencia partidaria, esa función que los estudiosos de los cambios en los partidos políticos a fines del siglo pasado encontraron, de que los dirigentes partidarios, más que representar a sus bases y entonces exigirle a los gobiernos que cumplan con sus programas, terminan representando a sus gobernantes y pidiéndole a las bases que tengan paciencia, ¿no? Qué tema ese. Se me terminó el tiempo. Yo sé que vos querías hablar de Bad Bunny. ¿Qué querías decir? ¿Te gustó lo que hizo Bad Bunny ayer? Me parece que sí. Todavía estoy procesando? Procesando, porque a mí me pasó lo mismo que a vos. Yo escuché a Bad Bunny el fin de semana y yo no entiendo bien lo que dice. Pero ayer se le entendió bastante todo lo que dijo, ¿eh? Pero lo que pasa que lo que dijo fue más allá de la música, digamos, y la letra de sus canciones, y eso me pareció interesante. Hoy escuchaba el término de diplomacia cultural, diplomacia artística, bueno, esa diplomacia artística que hizo algo que las otras diplomacias... Claro, estamos hablando del Super Bowl, del show del entretiempo, Bad Bunny levantando la bandera de Latinoamérica, ¿no? Apuntándole a Trump que después le publica algo en su red social diciendo yo no entiendo nada de lo que canta. Pero todo, ¿no? Incluso la participación de Ricky Martin, con lo que cantó Ricky Martin, las referencias a lo que pasó en Hawái, que no quieren que... es una canción de Bad Bunny, ¿no? La cantó él, pero que no quiere que sea... que Puerto Rico se convierta en otro Hawái. Después había otro montón de referencias, se subió como quien dice, a un poste de UTE. Y entonces yo por ahí leí que eso tenía que ver con la crisis energética en Puerto Rico. No sé, había como un montón de referencias que yo me perdí, pero después leyendo más o menos pude reconstruir y me parece interesante ir como ahí a la boca del lobo y no deja de ser simbólico, ¿no? Pero ir y decirlo... Bueno, que lo diga en el Super Bowl, que genera muchísimo, eso es muy importante. Sí. Se me terminó el tiempo, lamentablemente. Pero esto recién empieza. Exactamente. Recién lo que haya quedado en el tintero lo retomaremos en una próxima... Pero, un cierre, pero para darle un moño así. Me vas a invitar a volver en algún momento. Ahí va a cerrar con tu frase preferida. La seguimos en otro momento, claro. ¿Les parece? Ese es el primer programa de la 5ª temporada. Esto recién empieza, hay mucho para compartir. Los espero mañana a las 20. Que pasen bien. Chau.